En este capítulo 4, el Señor Jesús nos trae varias parábolas. Todas tratan de ¿qué? Del reino de los cielos. En Marcos, de verdad, hay muy poquitas parábolas. De hecho, la mayor parte de las parábolas están ahí, en el capítulo 4. Y estas frases que Jesús dice en cada uno de los versículos que leímos tienen paralelo en otras ocasiones. Muchas veces el Señor decía frases, ¿sí?, enseñanzas, que luego Él las reiteraba, las volvía a decir. Estas que estamos aquí leyendo hoy, todas, la del 21, 22, 23, 24, 25, están en Mateo, en Lucas, están en el mismo Marcos, pero en otros lados. Entonces, la única manera de poder descifrar el significado de esos versículos, precisamente de estos, es teniendo en cuenta el contexto en el que se está leyendo. Del 21 al 25 vemos que está hablando de parábolas, ¿cierto? Y dice en el 21, también les dijo. Y el 24 dice, les dijo también. Entonces vemos que es como si la parábola de la lámpara fuera una sola cosa junto con todos los versículos. Por eso vamos a leer y a exponer todos estos versículos en esta tarde. La primera cosa que tenemos que enfrentar cuando nos encontramos con esta parábola es ¿a quién les está hablando? ¿Sí? Si miramos al comienzo, en el 1, podríamos decir que le está hablando a la multitud, ¿cierto? Pero hay un detalle muy interesante allí en el capítulo 4, en el versículo 2, en el versículo 9, que en esos versículos dice, dijo, así en indeterminado. En cambio, miremos por ejemplo cuando dice el 11, cuando se quedó a solas con los discípulos, ¿cómo dice? Dice, les dijo. Les, hay un artículo que determina a unas personas. Les, ese mismo artículo está en el 13. Les dijo, ¿no entienden esa parábola cuando les está explicando? ¿Sí? Y en el 21 también les dijo. Entonces llegamos a la conclusión de que le está hablando a los discípulos. Y tiene total sentido. ¿Por qué? Porque en la parábola que acabamos de estudiar, la del sembrador, el Señor se tomó el tiempo de explicárselas paso por paso a ¿quiénes? A los discípulos. ¿Sí? Y a ellos, ¿qué les dijo? Al final, ¿cuál fue la última tierra? La tierra buena, la que dio fruto. ¿Sí? Eso quiere decir que la parábola que tiene la misma intención que la parábola del sembrador. De esa manera podemos tener los lineamientos, los límites, para poder interpretar la parábola sin lugar a meter nuestras emociones, sin lugar a meter nuestras ideas. Últimamente está de moda, bueno, hace ya muchos siglos, pero ahorita por el internet y todo eso es que uno más lo ve, y porque pues las congregaciones pululan, y es atreverse a coger parábolas, y como no tienen la perspicacia dada por Dios suficiente para poder interpretar correctamente, entonces ¿qué hacen? Hacen asociaciones con versículos que no tienen nada que ver. Y otra cosa, que es la peor de todas, imponen sus propias ideas al pasar. Es así como encontramos gentes hoy día que cogen estas parábolas y dicen, la luz, las lámparas tenían aceite. El aceite es el Espíritu Santo. La cama es donde descansamos, entonces simboliza cuando usted y yo reposamos. Todo lo oculto, el candelero significa revelaciones, porque los candeleros de Apocalipsis empiezan a hacer asociaciones totalmente caprichosas y groseras
y llegan a conclusiones que no es la intención del autor. Por eso es lo importante, hermanos, que usted tenga total atención, de hecho hoy se va a hablar también de eso, a las predicaciones bíblicas, las predicaciones que usted escucha en su iglesia. De esa manera usted aprende a interpretar correctamente la Escritura, a ser respetuoso de ella. ¿Cómo empieza el Señor esa parábola? Empieza con dos preguntas retóricas. La primera: ¿acaso se trae la luz? Las versiones más antiguas dice la lámpara, para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama. ¿Cuál es la respuesta? No. Entonces la primera respuesta, la primera pregunta retórica es no. ¿Acaso? No. O sea, el Señor incluye la respuesta de la misma pregunta. ¿Acaso tal cosa? No. Y hace otra pregunta: ¿no es para poner en el candelero? Esa respuesta es sí. No es para tal cosa, o sea, otra vez retórica, porque la misma pregunta incluye la respuesta. Entonces miramos que para él introducir en la parábola nueva parte en dos preguntas que tocan tres elementos típicos: las lámparas, la cama y el candelero. En ese tiempo todos los hogares tenían eso. Si no tenían un candelero por su situación económica, tenían por lo menos un pedazo de metal o de madera sobresaliendo de la pared para poner la luz ahí. La lámpara a la que el Señor Jesús está haciendo referencia es, imaginémonos un platillo, un plato chiquito. Ese platillo era de uso hogareño, que a base de aceite se encendía la mecha que tenía en la boquilla. Cuando habla de vasija, en las Biblias más antiguas dice almud. Esa palabra se refiere a una vasija. Por eso las traducciones como la que leí yo de la 95 dice vasija, para que quede más claro para el lector moderno. Esa vasija se usaba en todas las casas, en los hogares. ¿Para qué? Para almacenar cereales. Entonces miramos que el Señor está hablando en parábola, sí, pero esa parábola es diferente a la del sembrador. La del sembrador, el Señor habla en enigmas para que no le entiendan. Ya vimos que las parábolas del Señor Jesús son en realidad un juicio de Dios para que los réprobos no se salven. Las personas decían que las parábolas eran porque el Señor era muy didáctico. No, era una muestra de juicio para que las personas no se salvaran porque no entendían. Y esa parábola de la lámpara va mucho más a la práctica, porque la otra era la agricultura, la semilla que se siembra, pero esta ocasión va hasta el cuarto de la gente, se les mete al cuarto, tomando esos tres elementos y partiendo de las dos preguntas que ya miramos. Miremos la escritura en Mateo 5:15. Ese es el texto paralelo de ese versículo. Y allá en Mateo, Marcos hace preguntas retóricas, o sea, la respuesta es obvia, y Mateo nos confirma que las respuestas de verdad que estaban claras. Allá, Mateo 5:15 dice: no se enciende una luz, sí, ya él lo dice que no, y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Entonces Mateo no lo pone en pregunta, lo afirma y nos da claramente lo que el Señor está diciéndonos allá. Bueno, pues vamos allá a Marcos. Además, pongámonos a pensar, hermanos y amigos, el Señor hace esas preguntas retóricas de un carácter a veces simple, a fin de que la persona se dé cuenta de lo fácil que es entender el reino de los cielos, porque le está hablando a quiénes, a los discípulos. Nadie va a hacer eso, nadie va a poner, imaginémonos un plato, tenemos la lámpara y ponemos el plato y tapamos. ¿Qué va a pasar? Se apaga, la luz se va a apagar.
¿Qué pasaría si ponemos la lámpara debajo de la cama? Ay, no les hablaba de la cama. ¿Cómo eran las camas de ese tiempo? Las camas de ese tiempo eran estilo colchoneta. Se podían enrollar. ¿Sí? Se ponían allí en su cuarto. Cuando ya no se usaban, se enrollaban. No es como ahora que se hace una estructura y encima un colchón. No, era la de colchoneta. Entonces, si se pone la lámpara debajo de la cama, no solamente se va a apagar la lámpara, sino que se corre el riesgo de que haya un incendio. Entonces el Señor pone esos ejemplos que son un tanto irrisorios, con el propósito de hacerles ver a los discípulos que las parábolas son fáciles de entender, para que ellos aprendan y empiecen a adiestrarse en la manera de interpretar las palabras del Señor. ¿Sí? Pero ¿qué nos quiere decir el Señor? Lo que nos quiere decir el Señor es que si escondemos la luz, es algo que resulta inútil y que resulta dañino. Bueno, entonces el Señor, ¿qué les acaba de decir? Miremos el contexto allá en el versículo 11. Les dice a ustedes, o sea, discípulos y los 12, les dice a ustedes se les ha dado saber el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera, por parábolas todas las cosas, ¿para que qué? Para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y no sean perdonados. Bastante claro. ¿Sí? Ahí vemos que el Señor les acaba de decir a sus discípulos que Él ha hecho una distinción soberana y eterna entre aquellos que Él escogió para salvación y aquellos que les dice que están afuera de esa voluntad. Aquellos que están afuera no pueden entender, aunque ponga los ejemplos más chistosos o claros o prácticos, no van a entender. En cambio, como a ellos sí les ha sido dado, el Señor quiere darles a ellos a entender que tienen un privilegio inigualable que ni siquiera los ángeles tienen, de que el mismo Señor sea que les explique su palabra. Y no solamente eso, tienen el privilegio de escuchar las parábolas directamente del Señor y también las explicaciones prácticas. El Señor se tomó el tiempo, como les decía, la parábola es tal cosa, la semilla es esto, el sembrador es esto, la tierra es esto, los espinos es esto, casi que hace que les desmenuza todo, se los entrega así porque son suyos y porque es su voluntad buena y soberana que su pueblo siga creciendo en gracia y conocimiento. Eso es un privilegio inigualable. Entonces Él quiere decirles, los de afuera, yo nunca les explicaré. Los de afuera no les voy a hablar nada para que no se conviertan y no les perdone los pecados. Pero a ustedes sí tienen ese privilegio de que se les expliquen las cosas, pero ojo, no se queda ahí. Aunque el Señor mismo, que ese es el centro de la parábola, se niega a revelársela a los demás, y si a los suyos, le ordena a los suyos que den el conocimiento a los demás. Eso es el hecho de que la iglesia sea la luz del mundo. Porque el Señor se revela a la iglesia y la iglesia revela al Señor al mundo. El Señor no se revela directamente al mundo, Él se revela a la iglesia. Y la iglesia tiene entonces ese privilegio, responsabilidad y deber de emanar esa luz que recibe el Señor. Ese es el núcleo de esa parábola. Es como si les estuviera diciendo, ojo, les acabo de decir que los secretos se los revelo a ustedes y a nadie más, pero no se los vayan a quedar a ustedes mismos. Se los entrego para que luego ustedes sean los que lo anuncien. Se los entrego para que ustedes sean luego lo que expliquen a los demás. Porque hermanos, pongámonos a pensar. Ese día que el Señor dio la explicación estaba presente el apóstol Pedro, ¿cierto?
Pero el apóstol Pedro se lo dicta a Marcos. Y Marcos lo escribió, y nosotros que no estábamos en esa reunión ese día, estamos leyendo lo que se habló en el secreto. Porque todos los secretos manifestaban la luz. ¿Sí? Todo lo que ellos escucharon y recibieron del Señor directamente. Los apóstoles tuvieron la orden y la capacitación del Espíritu Santo para traerlo a la memoria y para explicárselo a las naciones. Eso es ser luz. Entonces, el Señor Jesús da la revelación de su misterio a los que son suyos. Pero estos tienen el deber de darlo a conocer a las naciones. Versículo 22 dice: pues bien, nada hay oculto que no haya de ser manifestado. No hay nada escondido u oculto. Dice en la versión internacional que no esté destinado a descubrirse o revelarse. Está destinado a eso. Es imposible que se esconda algo que ya está destinado a darse a conocer. Por eso es que estas parábolas tratan de eso, del reino de los cielos, ¿sí? Eso lo vamos a ver el otro mes, si Dios quiere y vivimos. Jesús en el 26 dice: el reino de los cielos se parece a tal cosa. En el 30 dice: ¿con qué comparará el reino de Dios? El centro de él es enseñarles a sus discípulos la importancia del reino de Dios. Y en la parábola del sembrador nos habló el reino de Dios. ¿Sí? En la semilla. La semilla es el reino de Dios. Y el otro mes vamos a mirar eso más puntualmente. Y en esta ocasión, ¿cuál es el reino de Dios? Si no nos ha hablado de eso. La luz. La luz. Por eso es importante es decir al Señor: venga a tu reino. ¿Sí? Es la responsabilidad de los discípulos del Señor, de la iglesia, que proclamar a voz en cuello lo que en secreto se nos dijo, lo que en privado se nos dio. Esa fue la orden que recibieron del Señor. ¿Ellos qué recibían? Recibían las explicaciones de las parábolas en forma secreta. Nadie se enteraba. Es más, el Evangelio de Marcos, que quizá, muy seguramente, fue el primer Evangelio en haber sido escrito completamente, habían pasado por lo menos unos 25 años después de que todo eso sucedió, que se escribió el Evangelio. O sea que por 25 años todos esos secretos solamente estaban a disposición de los apóstoles, y eso era lo que los apóstoles predicaban en la dispersión. ¿Sí? Y ya cuando lo tenemos a nuestro alcance, la Iglesia Universal, ¿es para qué? Para volverlo confidencial, patentar la Biblia, esconderla, guardarla en nuestros bolsos, en la casa y no más. Sí, pierde el propósito. Estaríamos retomando la actitud que tuvo la Iglesia romana antes de la Reforma. Escondieron la luz, escondieron las Escrituras, escondieron la palabra de Dios. Pero no se puede esconder algo que está destinado a manifestarse. Entonces pueden esconder y hacer las cosas que quieran, pero la luz sale, es imposible que se contenga. Todas las iniciativas de Roma de esconder la revelación del Señor fueron frustradas, no solamente por los reformadores, sino por los pre-reformadores, los padres de la iglesia y otras personas que a lo largo de los siglos proclamaron el Evangelio a las naciones. Porque no tenemos derecho, no tenemos el permiso de quedarnos, llenarnos y enriquecernos de forma egoísta de los tesoros del reino de los cielos que se nos han regalado gratis. Se nos dieron gratuitamente, nos los regalaron por mera gracia. Por lo tanto, entonces nosotros los damos, los repartimos también por gracia. Jesús dijo: lo que de gracia recibieron, eso den de gracia también. Y los primeros en realizar esa responsabilidad fueron ellos,
los discípulos con los 12. Efectivamente así fue. El Señor le hablaba a la gente en parábolas. Cuando congregó a los 120 en Jerusalén, ya ellos hablaban claramente quién es Cristo, quién es el Señor, qué versículos se cumplieron. Todo eso lo decían claro. Y ahora nosotros, hermanos, que somos la continuidad del ministerio apostólico, también tenemos el mismo deber de proclamar a voz en cuello lo que en secreto se nos había dicho. A ellos se les habló en secreto y ellos lo publicaron a las iglesias. Y las iglesias no tienen el derecho ni el permiso de esconder los conocimientos y volverlos exclusivos de la iglesia. No, los conocimientos que se nos han regalado de parte de Dios son para dárselo a las naciones. Porque acabamos de ver que las parábolas eran para que la gente no entendiera y se perdiera. Y la iglesia no está para que se pierdan las almas, sino para salvarlas. No podemos, los pastores bíblicos, hablar en parábolas a la gente. Eso era el Señor con nosotros. Pero nosotros a la gente toca dárselos claramente, porque así somos luz. ¿No les parece muy interesante el hecho de que el ministerio por parábolas no lo continuaron los apóstoles? Ellos nunca más volvieron a hablar por parábolas. Y sí que sabían más. De hecho, y seguro que había muchas más parábolas de las que están escritas. Pero ellos no predicaban, y entonces el sembrador salió a sembrar, y entonces la lámpara, porque eso le correspondió al Señor para darle juicio a los réprobos. Pero la iglesia ha sido dada para luz de las naciones, para salvar a las almas, para que los escogidos que todavía están allí sin salvación sean anexos a la vid del Cordero de Dios, sean ciudadanos de la Jerusalén celestial. Y cuando en las epístolas ellos hablan en parábolas, de una la explican. Tenemos algún ejemplo por allá en Romanos, cuando Pablo habla de la vid. Él pone ese ejemplo, pero dice, eso es solamente un ejemplo humanamente hablando para que me entiendan tal cosa, ¿sí? Para que la gente se salve. El único libro que mantuvo símbolos fue Apocalipsis. Pero por lo mismo, porque es para nosotros que sí podemos entenderlo, la iglesia. Los maestros de la iglesia primitiva, los padres de la iglesia, nunca hablaron por parábolas tampoco. Los reformadores no hablaron por parábolas. Los puritanos tampoco, y los pastores bíblicos de ahora tampoco. No se puede. A no ser que usted quiera, como Jonás, que la gente se pierda. Entonces Jonás no les da alternativa a las personas para que se arrepientan, sino que les habla en parábolas, o no les da alternativa, no les da soluciones. No, la iglesia no podemos, no tenemos derecho a hacer eso. Compartir el evangelio es con el anhelo de que las personas sean salvadas, con el anhelo de que las personas participen de este reino cuyas puertas están abiertas a todo el mundo por ahora. Entonces, mientras se cierra esa puerta, la iglesia grita para que los muertos de allá dejen sus malos caminos y vengan para acá. Eso es ser luz. Entonces nosotros debemos proclamar en forma clara el evangelio. Evitemos a toda costa usar tecnicismos, palabras teológicas con personas a las que les estamos hablando del evangelio por primera vez. Sería como si ustedes les hablaran en parábolas. Les hablamos de forma escueta. Así como los apóstoles lo hicieron, arrepiéntanse, ustedes colgaron a Cristo en el madero, pero el Señor lo convirtió en el príncipe sobre todas las naciones. Ordena ahora a todos que se arrepientan. Ya pasó por alto los tiempos de su ignorancia idólatra. Así era, escueto, directo. La iglesia debe ser así, hermanos. Por eso el Santiago, pastor y maestro, dice que su sí sea sí y que su no sea no. O sea, no nos quedemos a medias, no digamos de pronto, más o menos. No, que seamos claros. Sí, no, negativo, positivo, es así, no es así. No en el medio, porque eso no proviene de Dios, dice el Evangelio de Mateo. Algo que es muy interesante también, que es algo que el Señor Jesús denunció
a los escribas y fariseos en Mateo es que los maestros de la ley habían ocultado el conocimiento dentro de sus círculos. Entonces toda persona que no hiciera parte de sus grupitos no tenían derecho a participar de los estudios bíblicos de ellos y mucho menos de los conocimientos invaluables que ellos encontraban. Entonces se había vuelto una secta, porque la gente del vulgo, la gente común, la gente ordinaria, que también era parte del pacto, no tenían acceso a eso porque era solamente entre ellos. Entonces vemos que Roma no era la primera, ya los fariseos lo habían hecho. Ocultar el conocimiento dentro de sus círculos, no brillaban la luz de la palabra. Todo lo que aprendían se lo escondían, para ellos solos. Y lo peor de todo, no podían brillar tampoco a pesar de todo lo que supieran, de todo lo que aprendieran. Nunca podían brillar, ¿por qué? Porque eran hipócritas. Aprendían, pero sus vidas nunca practicaban lo que aprendían. Siempre eran contradicciones andantes. Eran personas hipócritas. Enjuiciaban a todo el mundo, condenaban a todo el mundo, ellos se creían los únicos, pero era como Jesús les dijo: ustedes son paredes blanqueadas, sepulcros blanqueados, porque por fuera muestran que son limpios, pero adentro están llenos de muerte, de podredumbre, les dice el Señor. Es un contraste muy fuerte, que mientras los fariseos hacían eso y tocaba cumplir un sinnúmero de requisitos para poder ser parte de la secta de los fariseos, tener un estatus económico, una preparación académica impresionante de muchos años, el Señor Jesús, el maestro de maestros, el Rey, le enseña a los discípulos de forma personalizada y les insta a que le enseñen a todo el mundo lo que ellos aprendieron. Entonces, mientras los unos esconden el conocimiento, el Señor empuja a la iglesia para que le diga a todo el mundo lo que Él le confió a ella. Debemos propagar el mensaje porque es una orden del Señor. Esa parábola viene siendo como el antecedente número 2, porque ya había habido uno. El primero era cuando el Señor dijo al apóstol Pedro: te haré pescador de hombres. Y este que dice que sea luz es el antecedente de ¿qué? De la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ¿sí? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, ¿sí? Ahí vemos ese orden. Yo les mandé a ustedes las cosas, ahora ustedes mándenselas a las naciones, a los demás. Había hablado de la buena tierra, ¿no? La buena tierra que da fruto. La buena tierra no es capaz de callar la palabra, sencillamente. Porque de poderse esconder, acabamos de mencionar a Roma, acabamos de mencionar a los fariseos. Entonces, de poderse se puede. La cuestión es: un cristiano bíblico, una persona nacida de nuevo, ¿puede esconder el evangelio? ¿Se puede vivir la vida cristiana a la secreta? Así como un agente secreto cristiano, nadie sepa que soy cristiano. ¿Sí? Pues generalmente las personas que actúan así es porque no quieren perder algo con el mundo. Entonces a ellos Santiago les dice: adúlteros, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No tenemos derecho tampoco de cuidar nuestra propia reputación a expensas de ocultar la verdad. Eso sería una señal de hipocresía. Que usted sepa las verdades del evangelio y no las dé a conocer porque le da pena, porque le da vergüenza, que van a decirle, se van a reír. Eso es hipocresía. No se puede esconder. La luz del evangelio debe emanarse. Tampoco tenemos derecho de cuidar nuestros hábitos a expensas de ocultar la verdad. Entonces prefiere no decir que es cristiano, prefiere no hablar la verdad porque sabe que le pueden señalar, porque lo ven haciendo esto y esto, le pueden sacar en cara eso. Entonces esas personas prefieren vivir su cristianismo barato, farsante, carnal, de forma en silencio, para que la gente no los denuncie de su hipocresía. Pues si la gente no se los denuncia, las iglesias bíblicas sí.
Si hemos conocido por su gracia la verdad del Evangelio, esa misma verdad del Evangelio tenemos que darla a conocer de forma prudente. Pensemos, por ejemplo, hablemos del discipulado. Si en el discipulado la lección 2 es soteriología bíblica, usted no va a darle clases de soteriología bíblica a una persona inconversa, muerta en sus delitos y pecados, hablar del Evangelio de esa manera. Usted no le va a hablar acerca de las doctrinas de la predeterminación, glorificación, ordo salutis, y empieza a hablarle todo eso. Esa persona, ¿cómo va a ser salvada si no le va a entender? Entonces se repite lo mismo, los conocimientos que ustedes reciben de forma técnica, de forma profunda, tienen que darlos a otros, sí, pero en forma prudente. Pensemos en la escuela infantil, a ellos se les da doctrina bíblica fundamental, histórica, pero en forma de niños, para que ellos puedan captarla y el Evangelio los pueda salvar a ellos, porque ellos también son pecadores muertos, y solamente el Evangelio puede salvarlos. Pero si vuelvo al Evangelio una monotonía y un montón de palabras raras, un niño no va a entender, le va a parecer harto y fastidioso. Lo mismo usted va a hacer así si va a hablarle el Evangelio a alguien hablándole de la imputación activa y pasiva. Enséñenla así, pero en términos que las personas entiendan. Entonces, ¿usted qué le dice? El Señor Jesús cargó los pecados de su pueblo y también dio su justicia, su verdad, su vida buena, porque no hay bueno, no hay ni uno solo, solamente Él. Pero cuando somos cristianos, el Padre nos ve como si fuéramos su hijo. En eso usted le enseñó la justificación por la sola fe, imputación activa y pasiva, y son doctrinas fundamentales que sí pueden salvar a una persona. Los apóstoles recibieron parábolas, pero ellos ¿qué le dieron a la gente? La explicación de las parábolas de una. No fueron con parábolas. Y entonces, iglesia de Éfeso, el Señor un día, el apóstol Juan predicando allá en la iglesia, el Señor un día nos enseñó que la semilla que cae entre espinos, amén, gracia y paz. No, hermanos, ya el apóstol Juan no requería usar la misma parábola. Él de una decía, la palabra hace efecto en ustedes. El que la semilla de Dios esté en su corazón, no peca, no practica el pecado, venció al mundo, su fe ya es escueto. Y es así como el reino de Dios que recibieron ellos de forma secreta, hoy lo recibimos públicamente en el Nuevo Testamento. Es imprescindible, si usted no evangeliza, o sea, no habla de Cristo, de quién es Él, qué sucedió en la cruz, acerca del pecado, del arrepentimiento, del infierno, ¿cómo va a hablarle a la gente de bendiciones, de sanidades y milagros? Otra manera de reforzar ese evangelio que hemos recibido, de ser realmente luz, no una luz que se apaga o que incendia la cama y la casa, sino una luz que alumbra todo el cuarto, le brinda comodidad a una familia, le brinda calor a un hogar, que si no sabemos dónde están las cosas, prendemos la lámpara y la encontramos. Esa es la misión de la iglesia para este mundo. También lo hacemos por medio de la obediencia a la verdad. Un cristiano que sabe mucho pero es desobediente, no da testimonio de nada, sí podría encajar en el incendio. No podemos negarnos a obedecer a la vista de las demás personas. Muchas veces manera de decir que somos cristianos es profesando la fe, compartiendo el evangelio, sí, pero hay otra manera también de mostrar que somos cristianos, es obedeciendo, sin importar el que dirán, siendo radicales, fuertes, frente a las ofertas que el mundo nos hace. Ser santos, íntegros, justos, honestos, eso también es ser luz. Que la gente le diga a uno, usted es cristiano, ¿cierto? O que le diga, usted sí, su iglesia sí me convence, invíteme porque yo he conocido a muchos que no hacen así y usted es el primero que es. ¿Eso pasa?
Entonces la lámpara debe ponerse bien arriba para que la luz alcance los rincones más recónditos de la habitación. Pero pensemos también otra cosa. El Señor Jesús es la luz del mundo, ¿cierto? Juan 1 dice, la luz del mundo venía a este mundo. Jesús. Pero ¿cómo recibieron al Señor? Con algarabías, emociones, abrazos. El Señor recibió oposición de su familia, ya lo vimos, ¿no? De los líderes de la nación. Le dijeron loco, le dijeron endemoniado, lo rechazaron. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, si el Señor ha recibido tanta oposición por parte de su gente, pues confesar y profesar el mismo mensaje de Cristo va a traer los mismos resultados, las mismas consecuencias. Si usted proclama un evangelio que el mundo aplaude y recibe, ese no es el evangelio de Cristo. Ese evangelio que hoy día se habla, que es tan bien recibido y tan abrazado por las gentes del mundo, ese no es el evangelio de Cristo, sino que es un anatema sacado del infierno para la perdición de los réprobos. Porque el evangelio verdadero siempre tuvo oposición en la misma familia de Lot, en los israelitas incrédulos contra Moisés, en las gentes réprobas del mismo pueblo de Israel contra los profetas, los fariseos contra Cristo, los judíos contra los apóstoles y las iglesias, Roma contra los reformadores, las sectas contra nosotros. Siempre hay oposición. Entonces, si anunciamos ese mismo mensaje, vamos a tener las mismas retaliaciones. Y los discípulos están dispuestos a pagar esas consecuencias, porque somos la semilla que da mucho fruto. Recordemos que una semilla de las que había dicho que era, una que cuando llegaba la persecución, no más, la de los pedregales. Entonces quiere decir que el Señor no nos está hablando de la semilla de los pedregales, no nos está hablando de la del camino, no nos está hablando de la de los espinos, nos está hablando de la forma de vivir de aquellos que hacen parte de la semilla buena, como una continuidad de lo que está hablando. Entonces al Señor le dijeron loco, endemoniado. ¿Seremos eximidos de que nos digan calumnias, se burlen y hagan apodos contra nosotros? No. Vamos a las Escrituras, Salmo 66, 16. Dice: vengan, oigan, todos los que temen a Dios, y contaré lo que ha hecho en mi vida. Hermoso, ¿no? Le contaré todo lo que Él ha hecho en mí. Vamos al 107. Alabad a Yahweh porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Yahweh, los que han redimido del poder del enemigo. Cuando yo escucho el testimonio de un hermano, me motiva a mí a seguir alabando y esperando y confiando en el Señor. Vamos al 119, 105. Un versículo que todos ya se saben de memoria, ¿cierto? Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué es la lámpara? La palabra. ¿Quién es la luz? La palabra. Y nosotros nos volvemos esa lámpara, nosotros nos volvemos esa luz cuando la palabra se hace real en nuestras vidas, cuando nuestras bocas proclaman esa palabra, porque nos volvemos uno con Cristo, uno con la palabra. Y miren qué hermoso, siempre esa es la manera de interpretar las Escrituras, hermanos y amigos. ¿De qué había hablado la parábola del sembrador? La semilla es la palabra de Dios, y ahora la luz es la palabra de Dios, la misma. Si la iglesia entiende eso, entonces eso es lo que va a impartirle a la oscuridad del mundo. Entonces brillar no solamente nos insta a proclamar el Evangelio, brillar significa también que debemos vivirlo. Brillar es dar fruto.
Brillar es ser buena tierra. Brillar es algo que no se puede contener. Brillar es disfrutar de los beneficios de la exposición de la palabra y beneficiar a otros. Porque la luz que está allá en la repisa está en un lugar alto para que la luz se difumine más. Esa luz no solamente lo es para ella misma, beneficia a todos los que estén ahí. Brillar significa que la palabra me llena a mí, me satisface, me da gozo, me da confianza, me da nuevas fuerzas, me da vida, salvación, arrepentimiento, y eso es lo que yo le doy a la gente, los beneficios a los demás, aún los lugares más oscuros de la casa como del mundo. ¿Qué nos había dicho? Al 30, al 60, al 100. Fructifica, no se puede quedar sola. Vamos a Mateo 5, 16. Dice: así alumbre su luz delante de los hombres, o sea, de los de allá, para que vean sus buenas obras y le digan: no sé qué tan buen cristiano es usted, ¿sí? Para que vean lo santo que es usted. Usted sí es bueno, ¿sí? Para que le aplaudan a usted y le digan: usted sí me agrada, me cae bien, usted es una buena persona. Sí, es para eso. O sea, nosotros hacemos buenas obras para que la gente nos vea y nos aplauda a nosotros. No, hacemos las buenas obras para que nos vean, sí, pero no dirigiéndonos a nosotros, sino que ¿qué? Para que glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Redirigimos a la gente hacia el Señor, porque la luz no viene de nosotros mismos. De ese corazón no puede salir luz, solamente salía podredumbre, oscuridad, muerte y pecado. Pero cuando la luz me contagia a mí y yo brillo también, entonces ese brillo es lo que hace que las otras personas también sean afectadas por esa luz. Y no van a decir: uy, ¿cómo brilla el ángel? Van a decir: es el Señor, como es bueno, como su luz cambia las vidas de las personas. A muchas velas les gusta que las aplaudan, ¿no? A muchas lámparas les gusta que les digan cosas bonitas. Pero no tenemos derecho a eso. La gloria es del Señor que da la luz, que en Él es luz y Él habita en luz inaccesible, no nosotros. ¿Qué pasaría si un hijo de Dios quiere permanecer encubierto? Si un hijo de Dios quiere callar la palabra. Jeremías 29, Jeremías dijo: Señor, no más, no vuelvo a hablar de ti, ni te vuelvo a mencionar, no le vuelvo a decir a nadie lo que me dices. ¿Y qué dice la Escritura? Que había un fuego en él tan poderoso que no podía resistirlo y quería callar, pero terminaba hablando. Eso es lo que le va a pasar a los hijos de Dios que quieran quedarse encubiertos, que quieran callarse. Puede ser muy tímido, muy pasivo, muy quieto, pero es imposible que un hijo de Dios sea encubierto, se calle la palabra, más temprano que tarde. La luz se revela. Versículo 22. Pues bien, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido que no haya de salir a la luz. En esta línea, el Señor está apuntando hacia qué, hacia que la verdad del Evangelio va a difuminarse. Nos deja una enseñanza, un principio, y es que Dios va a exhibir las cosas secretas de los seres humanos. Bueno, anoten esas citas por cuestiones de tiempo: Eclesiastés 12:14 y Apocalipsis 20:12. Las va a exhibir en el juicio final. En el presente también va a haber publicidad. El Señor también saca toda la luz en esta vida, en este siglo. Lucas 8:17 y Apocalipsis 2:23. Ahí dice que en ese tiempo también Dios saca a la luz las intenciones de la gente para vergüenza de ellos. Por ejemplo, el de Apocalipsis 2:23, ¿qué decía? Allá dicen que había una mujer en la iglesia que estaba induciendo a los siervos de Dios a fornicar, a comer sacrificado a ídolos,
a un evangelio libertino. Ella decía que ella era profetisa, que ella era una maestra de la palabra, y el Señor le dice en Apocalipsis 23: yo le hago tiempo que se arrepienta, pero voy a humillarla para que todas las iglesias se enteren de que yo juzgo a la iglesia. O sea, puedes sacar a la luz el pecado de alguien de la iglesia para humillarlo y que todos los demás teman. El Señor saca a la luz en ese tiempo también. ¿Por amor a quién? Por amor a la iglesia. Entonces en Colosenses 3 al 4 nos enseña que ahorita no se manifiesta nuestra naturaleza, nuestra glorificación no se manifiesta ahorita, pero el día del juicio sí se va a glorificar. O sea, se nos va a ver a nosotros tal cual somos. Nuestra identidad en Cristo será manifestada, aunque ahora permanece oculta. Pongamos un ejemplo: estamos en el mercado, que está lleno el mercado, está haciendo fila ahí para pagar. Y bueno, y pagamos y hubo mucha gente, cientos de personas, decenas de personas. ¿Cuántos hijos y hermanos habían ahí? ¿Cuántos escogidos habían en ese mercado? No tenemos ni idea, porque todavía no se ha manifestado quiénes somos. Pero en el juicio ya se verá y se manifestará, y porque todo lo oculto se mostrará, lo escondido será revelado. Versículo 23. Versículo 23, el que tengo oídos para oír, que oigan. O sea, les está diciendo: escúchenme bien, entiendan, investiguen qué es lo que significa lo que les estoy diciendo. Versículos 24 y 25. Y miren cómo conecta las cosas, ¿no? Por eso es que afirmamos que es una sola parábola desde el 21 hasta el 25, un solo tema. Presten atención a lo que oyen. Termina la parábola con que oigan, y luego dice: oigan, tengan cuidado como oyen. Está todo llevando una sola secuencia. Eso quiere decir que el significado está íntimamente relacionado con lo que se está diciendo. En otras palabras, dice: presten atención a lo que oyen. También dice en otras versiones: cuídense de lo que escuchan. ¿Sí? Primero, tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos escuchando, porque todo va a salir a la luz. Pero ¿qué cosas vamos a escuchar? ¿Qué cosas estamos escuchando? ¿Conviene escuchar todo? ¿Todo me edifica? ¿Todo lo que yo oiga? Eso es una cosa, no todo debe ser oído. Y la segunda enseñanza, ¿cuál es? Que aquello que es bueno, óigalo con mucha atención. Esa es la enseñanza que el Señor quiere dar. Ojo con lo que oigan, pero cuando sea palabra, presten bien atención, capten todo, anoten, marquen, guarden en el corazón, memorícenlo, porque con la medida con que midan serán medidos, y aún se les añadirá a ustedes los que oyen. Esa frase tiene dos traducciones. Está hablando de medida. En la palabra griega puede equivaler a dos cosas: medida, tanto de medir con un metro, pensemos, y medida como de peso. Aplica para ambas cosas, por eso tiene doble traducción. Algunas versiones dicen: la medida que den, esa recibirán. O sea, el peso, la cantidad que usted dé, esa es la que usted va a recibir. Y otras traducciones dicen: la medida con la que midan, serán medidos. Entonces, esa sola frase tiene tanto que hablarse. Bueno, vamos a Lucas 6:38. Allá el Señor dice: den y se les dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en su regazo, porque con la misma medida con que midan se les volverá a medir. Entonces, en ese pasaje, la interpretación es que la de dar, medidas, ¿sí? Si yo doy una cantidad, esa cantidad es la que voy a recibir. Y Marcos, ¿qué está diciendo? Y se le va a dar una medida extra. O sea, no solamente usted va a recibir lo que da, sino una medida extra. Eso en cuanto a medida de peso. Y en cuanto a medida de distancia, longitud, Mateo 7:2. Estoy dando los pasajes para que podamos interpretar correctamente ese versículo, que es muy profundo. Mateo 7:2 dice: con el juicio con que juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden se les medirá.
Entonces ya no solamente está hablando de dar, sino está hablando también de enjuiciar, de condenar, de murmurar, de señalar. Es decir, los juicios que uno aplique a otros les serán aplicados a uno. Eso lo vimos con Santiago. Pero el Señor dice más cosas, dice, y recibirá una medida más. O sea, si usted está juzgando a alguien, lo está condenando su actitud, sepa que usted también va a ser medido y lo que usted va a recibir es más. Se le va a exigir más. Vamos a Lucas 8:18. Dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Eso es lo que el Señor está hablando también allá en Marcos. Recibí el conocimiento de la palabra, entonces eso es lo que yo debo dar. Con la medida que yo dé, eso recibiré. Bueno, se está hablando de la palabra, quiere decir de que yo soy beneficiado de los beneficios que le doy a los otros. Yo crezco cuando por medio de mí Dios hace que otros crezcan. Pero si yo me niego a hacer luz y me escondo el conocimiento de la palabra, doy mal testimonio, soy hipócrita y eso, entonces con la medida con que medí a los otros, yo seré medido. Pago las consecuencias de no ser luz para las personas. Claro, hermanos, por eso dice, el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará, y lo que piensa tener se le va a quitar. Porque la persona que no adquiere más conocimiento, la persona que aprende y se conforma con lo que ahora sabe, ya cree que sabe mucho, o la persona que aprende y no obedece, no da práctica, esa persona resultará perdiéndolo todo. Porque el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Él pensaba que sabía mucho. Él tenía, él retuvo la palabra, no la daba porque él se creía, pero no va a tener nada porque delante de Dios no es buena tierra, porque delante de Dios no es luz, porque delante de Dios no ha nacido de nuevo. En otras palabras, en el reino de Dios no hay estancamientos, no existen pausas en el reino de Dios. La persona avanza o la persona retrocede. Por eso dice 25, al que tiene se le dará. Claro, tengo palabra, tengo el conocimiento, tengo la obediencia, tengo todo eso. Si tengo eso, se me va a dar más. Como decíamos esta mañana, porque el Señor nos da gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia infinita. Pero el que recibe y no da, no tiene luz, no tiene palabra, no tiene semilla, aún lo que tiene se le va a quitar. El que avanza perseverará más, el que se estanca lo pierde todo. El doctor Hendrickson del siglo XX decía esto. Por ejemplo, si una persona aprende un poco de música como para tocar algunas melodías sencillas, pero realmente no lo bastante para poder decir domino este o aquel instrumento, y luego deja totalmente la práctica, pronto descubrirá que la poca destreza que en un tiempo tuvo se ha desvanecido. Así también en lo espiritual, el hombre que rehúsa hacer debido uso de su único talento, aún esto lo perderá. Sabe mucho, aprende mucho, pero si no lo practica lo va a perder, no sirve. Entonces, lo que oímos determina muchas veces lo que hablamos. Por eso el Señor dice, cuidado con lo que oigan. Claro, hermanos, Él está en sesión privada con ellos y lo están escuchando a Él. Hermano, qué oídos bienaventurados, como dice la Escritura. Pero eso que oyen determinará lo que hablan. Lo que usted se disponga a escuchar, así va a ser también lo que usted va a hablar. Lo que usted se disponga a oír, eso será lo que usted va a vivir. Si se oyen malas conversaciones, chismes, herejías, eso le va a traer daño a su alma y eso es lo que usted va a terminar hablando y viviendo.
Lo que uno da, eso es lo que va a recibir. Ya vemos más claridad aún. Pero sepa que Dios, que es juez vengador, va a darnos lo que dimos, pero con una medida extra. Con medida extra. Ese puntico casi no lo dicen, ¿no? Siempre no, uno da y uno recibe, sí, recibe con medida extra. Si da para la bendición, recibe más. Si da para maldición, recibe más también, con una medida extra. Para terminar, 2 ejemplos. Salomón dice: Señor, yo quiero sabiduría. Una cosa. Y el Señor dice: por cuanto no me pediste la vida de tus enemigos, ni riqueza, ni largura de días, te voy a dar sabiduría y te voy a dar las otras cosas. Porque el que tiene, se le dará. Ahora pongamos otro ejemplo. David. Natán le dice: no, y un hombre tenía solamente una ovejita. Y había alguien por allá, un terrateniente, que tenía un montón de ovejitas, pero él cogió la de él y la mató para atender a los visitantes de él. Y David dice: que se muera ese hombre injusto. Y Natán le dice: ese eres tú. ¿Qué recibe David? El hijo primogénito muere asesinado por el otro hijo Absalón, quien también muere en la guerra. Su hija es violada, su reino es zarandeado de una forma impresionante. Seba o un benjamita se revela, en fin, porque el que da juicio recibirá juicio, y con la medida extra. Él dijo que se muriera de la ovejita, pues entonces a usted le voy a perdonar la vida, pero le voy a dar medida extra, esto y esto, para que la consecuencia del pecado. Porque el que tiene, se le da, y al que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Oremos.